Imagina la bulliciosa Budapest de 1915. En plena efervescencia de la Gran Guerra, mientras el mundo se desangraba, un equipo de arqueólogos trabajaba diligentemente en un lugar que, en ese momento, era un oasis de paz, la idílica Isla Margarita. Allí, entre los restos de lo que fue un antiguo y venerable monasterio dominico, estaban a punto de desenterrar algo que iba a resonar a través de los siglos, revelando una historia de poder, intriga y una brutalidad escalofriante. Lo que hallaron en la sacristía de aquel convento no fue un descubrimiento cualquiera. No fue solo un puñado de huesos antiguos, sino el testimonio mudo, pero sobrecogedor, de un asesinato tan violento, tan coordinado, que la ciencia moderna tardaría más de un siglo en desentrañar cada detalle de su ejecución. Podríais creer que, gracias a la colaboración entre las humanidades y las ciencias naturales, somos capaces de reconstruir con una precisión casi milimétrica una emboscada mortal que tuvo lugar hace más de 750 años. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar, aunque parece sacado de la más elaborada ficción, es, sin lugar a dudas, realmente insólito ***. Esta fascinante historia comenzó a escribirse, como decíamos, en 1915. Mientras las palas de los arqueólogos removían la tierra bajo el suelo de la sacristía del monasterio dominico en la Isla Margarita, emergió algo inusual. Un esqueleto casi completo. Pero no era un esqueleto cualquiera. El contexto del enterramiento, las referencias en los escasos documentos de la época y, lo más importante, las claras evidencias de un trauma extremo en los huesos, llevaron a los investigadores de aquel entonces a una sorprendente conclusión. Aquellos restos pertenecían, con casi total seguridad, a un personaje de altísima cuna, el duque Béla de Maxó, un miembro de la mismísima casa de Árpád, una de las dinastías reales más importantes de la historia húngara. Béla de Maxó, nacido poco después de 1243 y trágicamente fallecido en noviembre de 1272, no era un noble cualquiera. Era el nieto, por línea materna, del rey Béla IV, un monarca crucial en la historia de Hungría. Pero sus raíces no terminaban ahí. Por parte de su padre, su linaje se remontaba a la legendaria dinastía Rurik, aquellos temibles guerreros de origen escandinavo que, desde el siglo IX en adelante, habían producido a numerosos grandes duques de Kiev y habían forjado los cimientos de lo que hoy conocemos como Rusia y Ucrania. Imaginad la importancia de este descubrimiento. Un cruce de sangres reales, un personaje con un pedigrí que lo hacía único, y que había tenido un final violento. Las crónicas austríacas del siglo XIII nos ofrecen un relato escalofriante de su muerte. Según estos textos, el duque Béla fue asesinado en noviembre de 1272 por Van Hendrik, Kosegi de la poderosa familia Heder y sus asociados. Las historias contemporáneas describen cómo su cuerpo, brutalmente mutilado, fue recogido con desesperación por su hermana, Margit, y su sobrina, Erjebet, quienes le dieron sepultura en el monasterio dominico. Un relato que, de ser cierto, hablaba de una traición y una violencia sin igual. Tras su descubrimiento inicial en 1915, los restos del duque Béla fueron enviados al Instituto de Antropología de la Universidad de Budapest, lo que hoy conocemos como el Departamento de Antropología de la Universidad de Eötvös-Loránd. Allí, un brillante investigador llamado Lajos Bartusz fue el encargado de realizar el estudio bioantropológico inicial. Y lo que Bartusz documentó fue, sencillamente, pavoroso. Describió nada menos que 23 cortes de espada distribuidos por todo el esqueleto, junto con múltiples y graves lesiones fatales en el cráneo. Su conclusión, basada en estas heridas, fue desgarradora. El duque había sido atacado por varias personas simultáneamente, y lo más terrible, había sido golpeado incluso cuando ya estaba tendido en el suelo. Una imagen de una hazaña inaudita, de una crueldad que traspasaba los límites. Bartusz no guardó silencio sobre su hallazgo. Mencionó públicamente los huesos en 1936 y, 2 años después, en 1938, llegó a publicar una fotografía del cráneo, mostrando al mundo el terrible destino del duque. Pero después de eso, de forma misteriosa y frustrante, todas las referencias a los restos desaparecieron. El duque Béla, o lo que quedaba de él, se desvaneció de los registros.
Muchos expertos creyeron que aquellos valiosos huesos se habían perdido irremediablemente durante el caos devastador de la Segunda Guerra Mundial, engullidos por la historia, como tantos otros tesoros y vidas. Durante décadas, la esperanza de volver a estudiarlos fue nula. Sin embargo, en 2018, en un giro del destino que nos recuerda que la historia siempre tiene sorpresas guardadas, ocurrió lo impensable. Los huesos postcraneales del duque, es decir, todo el esqueleto excepto el cráneo, fueron redescubiertos de forma completamente inesperada. Aparecieron dentro de una modesta caja de madera, almacenados entre decenas de miles de especímenes en la vasta colección de antropología del Museo Húngaro de Historia Natural. Imagina el momento del hallazgo. Abrir una caja polvorienta y darte cuenta de que has encontrado un fragmento perdido de la realeza medieval. El cráneo, por su parte, se había conservado por separado, cuidadosamente custodiado en la colección Aurel Torok de la ELTE. Este increíble redescubrimiento abrió de nuevo el caso, ofreciendo una oportunidad única para la ciencia moderna. En 2018, se formó un nuevo consorcio internacional de investigación, liderado por Tamás Hajdú, del Departamento de Antropología Biológica de la ELTE-TTK. No era un equipo cualquiera, sino un verdadero elenco de expertos de élite. Antropólogos, genetistas, un arqueólogo, un arqueobotánico, especialistas en isótopos estables, expertos en radiocarbono y, por supuesto, dentistas forenses. Su objetivo era tan ambicioso como fascinante: verificar la identidad de los restos utilizando los métodos forenses y bioarqueológicos más avanzados disponibles, y reconstruir, de la manera más completa posible, tanto la vida como la trágica muerte del duque. El valor histórico de este hallazgo era, y sigue siendo, sencillamente excepcional. Aparte del rey Bela III, el duque Bela de Maxó es el único miembro confirmado de la casa de Árpád cuyo esqueleto casi completo se ha conservado hasta nuestros días. Esto no solo nos ofrece una ventana sin precedentes a la herencia genética de la dinastía Árpád, sino también a la línea Rurik, proporcionando una rara visión de las complejidades y conexiones de la realeza medieval. No es de extrañar que en el proyecto participaran investigadores de prestigiosas instituciones como las universidades de Viena, Bolonia, Helsinki y Harvard, además de múltiples entidades húngaras. La comunidad científica se volcó en este misterio, consciente de la oportunidad de oro que tenían entre manos. El análisis antropológico inicial reveló que el hombre enterrado bajo el suelo del monasterio en la isla Margarita había muerto siendo muy joven, con apenas 20 y tantos años. Para datar los restos con la máxima precisión, se realizaron pruebas de datación por radiocarbono en 2 laboratorios diferentes. Esto se hizo porque las primeras mediciones de carbono 14 arrojaron una fecha ligeramente anterior a la esperada, lo que generó una pequeña, pero intrigante, discrepancia. La fecha inicial sugería una muerte más temprana que la segunda mitad del siglo XIII, que era la esperada. Pero aquí viene un detalle realmente insólito. Pruebas adicionales, realizadas por el Instituto de Investigación Nuclear de Debrecen, revelaron que la fecha inesperadamente temprana no era un error, sino que había sido causada por los hábitos dietéticos del duque. Resulta que el individuo había consumido grandes cantidades de proteína animal, incluyendo pescado y, posiblemente, marisco, que se alimentan de fuentes de carbono antiguas. Esto crea un conocido efecto reservorio en los huesos, que puede hacer que una muestra parezca más antigua de lo que realmente es. ¡Qué sorprendente! La dieta de un noble del siglo XIII alterando la datación por radiocarbono cientos de años después. Pero el equipo no se quedó ahí. También examinaron el cálculo dental, la placa mineralizada de los dientes, para reconstruir aún más su dieta con un detalle asombroso. De este sarro dental se recuperaron más de 1000 microfósiles. Granos de almidón de trigo y cebada, junto con claras señales de molienda, cocción y horneado, indicaron que sus comidas incluían sémola de trigo cocida y pan de trigo horneado. Podemos casi imaginar al joven duque disfrutando de estos alimentos, sin saber el destino que le esperaba. La ciencia siguió revelando más capas de su vida. El análisis de isótopos de estroncio, una técnica que ayuda a determinar dónde vivió una persona en diferentes etapas de su vida, mostró algo crucial.
el individuo no había crecido en el mismo lugar donde fue enterrado. Sus firmas isotópicas de la primera infancia coincidían con las encontradas en la región de Vukovar y Sirmia, una zona que hoy forma parte de Croacia y Serbia, pero que en aquel entonces era parte del Banato de Maxó del reino medieval de Hungría. Esta es la región donde su título de duque de Maxó cobraba todo su sentido. Sin embargo, más tarde, en su infancia, se trasladó a otra zona, posiblemente cerca de la moderna Budapest. Una vida itinerante, marcada por los cambios de residencia y, quizás, por las dinámicas de poder de su familia. Pero la confirmación definitiva de su identidad, el eslabón crucial que unió los huesos con la historia, llegó gracias a la genética. Esta fase clave fue llevada a cabo en el Instituto de Arqueogenómica de la ELTERCH por Anna Setz-Senignaghi y Noemi Borbeli. Y los resultados fueron contundentes. Múltiples líneas de evidencia genética respaldaron las conexiones genealógicas descritas en los documentos históricos. Se demostró que Bela de Maxó era, de hecho, el bisnieto, un descendiente de cuarta generación, del rey Bela III. Y su distancia genética con San Ladislao, otro miembro prominente de la casa de Árpád, encajaba perfectamente con este patrón de linaje esperado. Pero la investigación genética fue aún más allá, revelando un mosaico fascinante de su herencia ancestral. Un análisis genómico completo reveló que el duque poseía un fuerte componente genético escandinavo, casi la mitad de su genoma. Esto, por supuesto, refuerza de forma irrefutable su descendencia de la dinastía Rurik. Además, presentaba una ascendencia significativa de la región del Mediterráneo oriental y un componente más pequeño de Europa central de principios de la Edad Media. Ese componente del Mediterráneo oriental podría corresponder a su abuela materna, María Lascarina, quien era miembro de la familia imperial bizantina y esposa del rey Bela IV. Un verdadero cóctel genético que reflejaba la compleja red de alianzas y matrimonios de la nobleza medieval. Los resultados del cromosoma Y, que se transmite por línea paterna, también fueron una pieza clave del puzzle. Estos confirmaron la línea paterna Rurik, documentada históricamente. Y para añadir un nivel más de certeza, un estudio arqueogenómico ruso de 2023 mostró que un Rurikida del siglo XIII, Dmitry Alessandrovich, pertenecía al mismo linaje paterno. Este linaje puede rastrearse, nada menos, que hasta Yaroslav I, conocido también como Yaroslav el Sabio, una figura central en la historia eslava. Los datos genéticos de los descendientes Rurik actuales, aún vivos hoy en día, refuerzan aún más esta conexión. Es increíble cómo la ciencia es capaz de unir puntos entre personas separadas por siglos y continentes. Con la identidad del duque firmemente establecida, el equipo pudo centrarse en la parte más escalofriante de la investigación: la reconstrucción de cómo Bela murió y comparar la evidencia forense con los relatos medievales. Para ello, llevaron a cabo una detallada investigación antropológica forense, un auténtico trabajo de detective de huesos. El análisis documentó 26 lesiones, perimortem, es decir, infligidas en el momento de la muerte, todas ellas sufridas durante un único y brutal ataque violento. 9 de estas heridas estaban en el cráneo y 17 en el resto del cuerpo. El patrón de las heridas es lo que nos permite pintar una imagen vívida y aterradora de la emboscada. Sugiere que al menos 3 asaltantes participaron en el ataque. Uno de ellos lo confrontó de frente, mientras los otros 2 atacaban desde la izquierda y la derecha. Una emboscada perfectamente coordinada, sin posibilidad de escape. Las heridas también muestran algo crucial. Bela reconoció el ataque e intentó defenderse desesperadamente, levantando los brazos, girándose, tratando de evitar los golpes que le llovían. Una lucha por la vida que, lamentablemente, estaba perdida desde el principio. Los investigadores pudieron incluso determinar el tipo de armas utilizadas. Probablemente, se emplearon 2 tipos: un sable, con su hoja curva y afilada, y una espada larga, un arma formidable en combate. La profundidad y la claridad de los cortes en los huesos son también muy reveladoras. Indican, sin lugar a dudas, que el duque no llevaba armadura cuando fue asesinado. Estaba, por tanto, completamente desprotegido, vulnerable a cada golpe.
La secuencia reconstruida de la violencia es un relato de terror. Comenzó con golpes en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Le siguieron graves lesiones defensivas, infligidas mientras intentaba desesperadamente bloquear los golpes. Finalmente, fue incapacitado por los ataques desde los lados, que lo hicieron caer. Y una vez en el suelo, indefenso, los atacantes le asestaron los golpes mortales en la cabeza y la cara. La cantidad y la intensidad de estas lesiones son estremecedoras y apuntan a una fuerte motivación emocional. No fue un asesinato frío y calculado, sino uno impulsado por la rabia, el odio, o una profunda animosidad. La coordinación del ataque, sin embargo, sugiere una planificación previa. Así que, aunque el asesinato del duque Bela en noviembre de 1272 parece haber sido parcial o totalmente premeditado, la brutalidad con la que se llevó a cabo indica que no fue ejecutado con calma, sino con una ferocidad desatada. La historia del duque Bela de Maxó es un testimonio fascinante de cómo la ciencia y las humanidades pueden unirse para desenterrar los secretos del pasado. Desde unos huesos perdidos en una caja olvidada, hasta la reconstrucción de su vida, sus orígenes, su dieta y, lo más impactante, los últimos minutos de su existencia. Este caso nos muestra que el pasado, por muy remoto que parezca, nunca está realmente muerto. Siempre hay una forma de que la ciencia lo haga hablar de nuevo. Una historia realmente increíble, que nos deja pensando en los misterios que aún esperan ser desvelados.